Análisis estructural del relato. Cuento. El caso extraño de Benjamin Button. Compañero Johan, danos un resumen de este cuento. Por supuesto, Tania. Bien, inicia con la señora y el señor Button esperando la llegada de su primogénito. Sin embargo, al darse cuenta de su condición física y mental, quedan totalmente estupefactos, pues tiene la apariencia de un anciano. Se describe de unos 70 años probablemente. Aquella condición supone una limitante, pues no puede experimentar esa felicidad que un niño de su edad tendría, cambiando su libertad e intereses, pues al no aparentar una edad natural que supone, se ve negado en ciertas oportunidades, pero encontrando fortaleza en otros ámbitos, para en cierto punto encontrar el amor con Hildegard y continuar su proceso de crecimiento, degenerando inestabilidad por la diferencia de edad mental que estos presentaban. Benjamin, de ser exitoso, a pasar desapercibido y encontrando dificultades en lo que solía conocer, siendo ignorado y excluido por su cambio físico y psicológico, narrando su paso por los negocios, la vida en pareja, su etapa de guerra o su paso por la universidad, se ve rodeado de situaciones extrañas, pues es una vida al revés. Todo aquello en lo que esperas crecer, él va a la inversa, pues esto se representa de buena manera, siendo difícil para aquellos que lo rodean, incluso imponiéndose sobre él como su propio hijo, mostrando un proceso de ser anciano, un adulto ya mayor, un hombre radiante, un joven enérgico, un adolescente fuerte, un puberto inseguro y con cambios hormonales, hasta un niño que se divierte con los demás, y un pequeño que apenas si puede reconocer las palabras. Muestra su vida de manera trágica, pero con toques de esperanza, y de momentos que debieron ser vividos, usando su condición como algo que no lo limitara, y buscando oportunidades en los lugares recónditos, teniendo recorridos exitosos y a veces finales apenas satisfactorios. Finaliza con la inevitable muerte de Benjamin, siendo solo tratado por una persona contratada para su cuidado, de manera pasiva e indolora, inconsciente de lo que pasaba, pues no tenía idea de aquello que lo rodeaba, teniendo una vida complicada en relaciones. Al lector le transmite un sentimiento de admiración y también de soledad, pues nosotros podemos verlo desde un punto de vista bastante pesimista, casi como una maldición, pues sería casi inimaginable el pensar en una vida como la de Benjamin. Cabe aclarar que además del libro existe una película homónima, sin embargo, existen grandes diferencias entre ambos, tanto en personajes hasta en historias, pues en la lectura no se narra su abandono, ni su adopción por parte de Queen, además de no mencionar a Daisy ni a su hija. En cambio tiene un hijo y su pareja es llamada Hildegard. Aún conserva la premisa principal del nacimiento y la condición de la vejez y el crecimiento inverso de Benjamin. Es una gran lectura, muy recomendable, y justamente estamos aquí para hablar y hacer un análisis sobre la lectura e identificar algunos aspectos narrativos desde los modelos de Barthes y Beaumont, abordando la lectura y desglosando la misma. Análisis estructural del relato de Roland Barthes. Es la forma de analizar una historia con base en sus elementos mínimos y su funcionamiento. Este análisis tiene 3 formas de descripción. En esta ocasión nos concentraremos en el nivel de funciones. Elías, Daniel, explíquenos más sobre ellas. Las funciones se basan en las acciones que realizan los actantes. Estas a su vez se dividen en 2, distribucionales e interrogativas. Daniel, háblanos de las primeras. Claro, Elías. Las funciones distribucionales afectan a su mismo nivel estructural. Estas también se subdividen en 2, núcleo y catálisis. Los núcleos son la estructura base del relato. Si se eliminan, la historia pierde todo sentido. Son acciones de suma importancia. Algunos núcleos del cuento son la llegada al hospital, la clínica Maryland para damas y caballeros, Benjamin se casa con Hildegard Moncrieff y enlistarse en el ejército. Las catálisis siempre van ligadas a un núcleo. No todos los núcleos cuentan con catálisis, pero todas las catálisis cuentan con núcleo. Son acciones retardantes o que generan suspenso. Las catálisis del cuento son la compra de traje en la tienda, va ligada a la llegada al hospital, pues una enfermera le sugiere al señor Button ir al centro por un traje. Lo que realizan los niños en el parvulario, la salida de la Universidad de Yale, donde Benjamin es perseguido por un grupo de estudiantes. Elías
te cedo la palabra para que expliques las siguientes. Gracias, Daniel. Las funciones interrogativas afectan o se distribuyen por cada nivel estructural. Caracteriza a los actantes y atmósferas. Se subdividen en dos: los indicios y los informantes. Los indicios nos dan información de manera indirecta, nos proporcionan pistas que debemos interpretar de acuerdo al contexto, ya sea sobre un carácter, sentimiento o atmósfera. Indicios dentro del cuento. Los juguetes lo aburren, prefiere fumar y charlar con su abuelo, indicio de que su condición no solo afecta a su cuerpo, sino también a su mente. La mancha blanca en el cabello de Hildegard Moncrief indica que ella está envejeciendo. Hildegard Moncrief se mudó a Italia, indica que su matrimonio con Benjamin terminó. Informantes. Los informantes son informaciones específicas. Ubican en tiempo y espacio el relato. Las fechas que aparecen en el texto, fecha de nacimiento de Benjamin, cuando ingresa y egresa de Harvard, etc. Nombres de lugares, universidades de Yale y Harvard, la ciudad de Baltimore, la empresa de su padre, etc. El aspecto de Benjamin al nacer, su larga barba, sus ojos hundidos, su escaso cabello, etc. La lógica de los posibles narrativos de Claude Bremont. Es la clasificación de los universos del relato, basado en sus caracteres estructurales. Todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano. Rodrigo, Johan, háblenos de esta perspectiva. Todo relato se compone de acciones y funciones. La acción es un fenómeno de habla, son hechos concretos. Las funciones son meramente dichas como función la acción en el relato. El papel funcional que cumple, según Bremont, existen tres funciones básicas que siempre van en secuencia. Las llamo secuencia elemental. Así es, mi querido amigo Rodrigo. A su vez, la combinación de estas secuencias dan pie para la configuración de secuencias complejas, las cuales cuentan con más elementos y perspectivas. Así es, Johan. Hablemos del concepto de encadenamiento por continuidad. Una acción acaba e inmediatamente inicia otra, El enclave, donde un deseo de venganza puede desencadenar las acciones. y el enlace. Las acciones se observan desde dos puntos de vista. En el cuento observamos un pequeño ejemplo de enclave. Benjamin huye de la Universidad de Yale a causa de las burlas de los estudiantes. En plan de venganza amenaza ir con Harvard en daño a infligir. Se esfuerza lo suficiente y cuando aparenta una edad adecuada entra a Harvard, que vendría a ser el proceso agresivo. Su daño infligido se da cuando derrota a los alumnos de Yale en un partido de fútbol. También existen acontecimientos dentro del relato donde podamos ver un mejoramiento o degradación de un personaje. El señor Roger Button, padre de Benjamin Button, esperaba ver un bebé varón, pero en cambio ve a un anciano en una cuna. Aquí apreciamos un proceso de degradación. La tarea es cumplida al revés. Su hijo nace siendo un anciano. La obligación, El estatus del señor Button baja. el sacrificio, Cuida de su hijo a pesar de su condición. sin embargo, es una degradación evitada, pues con el paso del tiempo entiende mejor y acepta a Benjamin. Por otro lado, también apreciamos un proceso de mejoramiento. El señor Button lleva soldaditos de plomo, trenes de juguete y más juguetes para Benjamin.
Le propone jugar con ellos y actuar como un niño, pero le es imposible porque se aburre. En este caso el mejoramiento no es alcanzado. Otro ejemplo de mejoramiento a obtener podría ser el desarrollo personal y la obtención de relaciones personales. El proceso de la mejora podría ser la interacción con la familia, con el abuelo con quien conecta de manera más fácil, por la edad física y mental que comparten. Así, según su crecimiento se va relacionando con personas acordes a su edad regresiva, para que el mejoramiento obtenido sea el éxito profesional y personal, una estabilidad financiera, admiración, poder y hasta cierta parte la estabilidad amorosa. Por otro lado, un ejemplo de degradación vendría a ser la pérdida de habilidades y conocimiento. El proceso vendría a ser el crecimiento, que a su vez es un decrecimiento personal, un estancamiento de las ideas y la pérdida de las mismas, además de una mentalidad inmadura e infantil. Al final la degradación vendría a ser la pérdida de conocimiento y habilidades, una debilidad física y mental, la dificultad para comprender y hasta la pérdida total de conocimientos. El relato se encuentra lleno de diversas secuencias que transcurren de manera no inmediata, pero que se encuentran ligadas al problema central que es la condición de Benjamin. La mentalidad y apariencia de un anciano muestra la forma de relación con los de su misma naturaleza. El crecimiento a un hombre adulto le da la oportunidad de entrar a la vida laboral y encontrar un éxito profesional y hasta personal con Hildegard. Benjamin ya tiene una reputación al ser un adulto joven y una familia hecha, sin embargo sus problemas, que se tornan un tanto juveniles y rebeldes, lo hacen buscar otras alternativas a esa vida. Benjamin, con apariencia joven, busca una experiencia universitaria, comenzando con éxito la misma, pero decayendo por la condición e incluso perdiendo a su familia. Podemos llegar a verlo siendo un niño, al verse ligado a un contexto infantil con sus similares, hasta ver a un Benjamin siendo relegado a un cuidado especial por parte de una persona encargada. Sus cambios de personalidad y la forma en que son más y más jóvenes van creando problemas personales en cada etapa, siendo ligado el término de una etapa con la siguiente sucesivamente hasta ver todas las etapas por las que transcurre Benjamin. Analizar un texto es una tarea compleja, y lo es aún más si no se tiene experiencia alguna. Gracias a estas y muchas otras perspectivas sobre el relato, se vuelve una tarea sencilla y comprensible. Cabe destacar que no se puede analizar un relato desde todas las perspectivas. Se debe buscar la teoría adecuada. Referencias.